Buenas tardes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a esta conferencia especial en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como fue el día de ayer, 28 de abril. María Carolina, bienvenida. Gracias, doctora. Feliz tarde. ¿Cómo están? Todo bien, te veo bien acurrucadita allí. Sí, doctora, hoy tenemos una temperatura de 7 grados. Ah, bueno, no está tan frío. Casi no te congelas por allá. Bueno, incluso en el estudio donde estoy, el despacho, prendimos la calefacción porque está haciendo muchísimo frío. Entonces dije, mejor va a estar cómodo, calientito. Es así, aunque estos días en Caracas hemos tenido un clima bastante frío, pero no se compara a estar a 7 grados. María Carolina, gracias por estar con nosotros en esta conmemoración del Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso, estamos haciendo un día después porque realmente es el 28 de abril, pero no podíamos dejar pasar esta fecha tan importante, sobre todo que es un área que nos apasiona muchísimo. Es ¿Desde así. cuándo el 28 de abril fue declarado como Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Doctora, eso fue una iniciativa de la OIT en el año 2003 y fue un avance muy importante de la Organización Internacional del Trabajo por todos esos esfuerzos que la organización ha hecho por un trabajo decente. Entonces, a partir del año 2003 se implementó el Día Internacional, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y todos los años ha tenido un tema en específico. Sobre todo en el 2020 con la pandemia, pues vimos un esfuerzo muy importante de la OIT apoyando a los actores sociales, tanto empresas, sindicatos, trabajadores, para implementar medidas de seguridad en aquellas empresas que por su proceso siguieron prestando servicio. Entonces ha sido un compromiso bien importante de la OIT en materia de seguridad y salud. Entonces, bueno, si bien es cierto, el día fue ayer, yo siempre he apoyado dentro de las organizaciones que las empresas desarrollen una semana de seguridad y salud. O sea, ya para el próximo año los invito a todas las personas que veo que tenemos 14 participantes y los que se están incorporando en estos momentos, los invito para que a partir del año que viene celebremos en las organizaciones la Semana de la Seguridad y Salud, este, en esa semana, última semana de abril, cosa de que igual como celebramos el 1 de mayo, pues hagamos muchas actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sí, de hecho, en muchas de esas actividades se suele incorporar a los familiares de los trabajadores. ¿Es Se invita así? a los niños, a veces se piden que se disfracen con los equipos de protección personal, le toman fotos y después lo colocan en muchas empresas, bueno, muchas empresas, en la empresa donde pues, le tomaron la foto para concientizar a los trabajadores, pero especialmente a sus familiares, en la utilización de los equipos o implementos de seguridad y salud laboral. Otro de Inclusive, los, ajá, dígame. perdón, doctora, inclusive en una empresa hace muchos años que yo tuve la oportunidad de dar una capacitación, la empresa tenía un concurso de el lema de seguridad y salud de los niños hacia sus padres trabajadores. Entonces, bueno, la idea era que el niño conversara con su papá de cuál era la actividad que él realizaba y él hiciera un lema en materia de seguridad y salud. Y exponían todos los lemas de los hijos de los trabajadores y premiaban
tres lemas que consideraban de mayor impacto. Entonces, si usted ve el trasfondo de esto, es entablar la relación padre-hijo, involucrarse. Imagínate el impacto psicológico que genera en el trabajador que tu hijo te esté dando un mensaje de seguridad y salud para que tú te cuides mientras estás trabajando. Oye, eso es poderoso, doctora. Definitivamente es una de las cosas más bellas que yo he visto. Amén que después el niño le daban un reconocimiento. Eh, Creo que eran unos juguetes, pero ya solamente el hecho de que estuviese premiado, escogido, mira, de verdad que eso representa mucho para los trabajadores. De hecho, recuerdo haber ido a una empresa y entrar a utilizar el baño, ¿no? Y tenían un letrerito en el baño, un rotulado, que decía, aquí se refleja el principal responsable de la seguridad y salud, de su seguridad y salud. Y bueno, obviamente, pues te encontrabas contigo. Siempre hay muchas empresas que están comprometidas en concientizar a sus trabajadores en todo lo que es la utilización de los equipos de protección personal. No solamente cuidarse ellos, sino también cuidar al resto de sus compañeros. Y para finalizar el comentario, doctora, en la organización Jurisprudencia tuvimos desde el año 2005 que vino la reforma de la LOCIMAD, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el acompañamiento con muchísimas empresas, ¿sabes? De hacer este tránsito, de implementar y conocer. Dimos muchísimos cursos sobre la LOCIMAD, dándola a conocer mayormente. Y recuerdo que una clínica nos le gustó mucho la capacitación que nosotros dimos y siempre estábamos capacitando a sus delegados, al comité. Y la clínica compró la idea de la Semana de la Seguridad y Salud. Entonces, para mí, oye, que empecé desde el 2005 y cada año íbamos y dábamos charlas, íbamos y dábamos capacitación. Uno de los últimos años que yo fui a la clínica y vi todo lo que el avance que ellos habían tenido en materia de seguridad y salud, se apoyaban con los bomberos, el mismo personal médico daba charlas esa semana en el auditorium de la clínica. Fue una experiencia tan satisfactoria, doctora, ver que lo que tú has ido sembrando realmente deja su fruto, que yo me sentí, mire, realmente muy satisfecha de esa labor que hicimos nosotros acompañándolos a ellos y que ellos se comprometieron. Desde que tú entrabas en la clínica veías los cambios, los ascensores, las personas, maravilloso. Eso es una de las cosas más hermosas que me dejó este trabajo con la jurisprudencia. Qué bien. Volviendo al tema de la OIT, de lo que tú estabas comentando, que lo declaró desde el año 2013, si no me equivoco, también leí que ellos hacen mucho énfasis en que son los sindicatos quienes tienen que concientizar a los trabajadores. Entonces, si alguien aquí en Venezuela lee eso, va a decir, pero ¿por qué el sindicato si nosotros tenemos delegados de prevención? ¿Es que acaso ahora el sindicato está por encima de los delegados de prevención por mandato indirecto de la OIT? ¿Qué nos podemos decir allí? No, doctora, recuerda que la OIT, en la OIT están los actores que son los entes naturales, que es la comisión tripartita. Eso está inspirado dentro de la estructura organizativa de la OIT. Entonces, dentro de este tripartismo están el empleador, los trabajadores y los sindicatos. Entonces, el sindicato es una de las figuras importantes para que los mandatos de la OIT, las recomendaciones, los convenios, todas estas normas que ellos implementan,
el sindicato coadyuva a que todas estas disposiciones se pongan en práctica. Entonces, por eso la OIT se alía mucho con el brazo del sindicato, porque de verdad que los sindicatos a nivel mundial tienen una cercanía muy importante con los trabajadores, que en nuestro país los sindicatos se han venido para menos y que desde el gobierno los sindicatos no hayan sido reconocidos como lo eran en el pasado y que más bien han incentivado una figura como los consejos productivos de los trabajadores. Eso es un caso muy particular de nuestro país, pero eso no es así en todo el mundo. Los sindicatos siguen manteniendo una fuerza. Entonces, en una materia tan importante como la seguridad y salud, pues obviamente el brazo que utilizo para tener mayor acceso a los trabajadores es el sector sindical. Sí, bueno, de hecho ellos son los que mueven la masa laboral, realmente. Es así. Evidentemente, cuando revisamos la LOPSIMAT, observamos que ellos pueden participar en las reuniones del comité. Claro, no tienen voz y voto, pero sirven como un órgano asesor de ser necesario. Es así. Pero es importante pues saber bueno, que todo inicia con un movimiento sindical y poco a poco, pues cada país a través de sus diversas legislaciones han ido creando figuras como por ejemplo la que tenemos nosotros aquí en la LOPSIMAT, que son los delegados de prevención y los comités de seguridad y salud. Como quien dice, para complementar un poco esas funciones, entonces los delegados que se dediquen a la materia de seguridad y salud y los delegados sindicales se dediquen a lo que son los aspectos en materia de derechos laborales. Claro, pero en el momento en que hagamos unas campañas de concientización, ambos deben de trabajar de la mano. O sea, si usted revisa las funciones del sindicato, originalmente también tiene el velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, cuando sean cosas muy específicas, entonces ahí tendrá la prerrogativa los delegados de prevención, pero en materia de campañas, de sensibilización, de actividades, mire, yo me apoyaría y trabajaríamos mancomunadamente, comité, delegados y sindicatos, en aquellas organizaciones que exista donde exista la figura. La figura del sindicato. Es correcto. María C., cuando creamos el contenido de esta conferencia, indicamos que íbamos a hablar sobre algunas sentencias relevantes. Entonces yo creo que la gente quiere conocer cuáles son esas sentencias y hay algunas que comentaremos que no necesariamente están en el material que vamos a compartir a continuación. Sí, un punto previo para Dígame. que los participantes entiendan cuál fue nuestra orientación al preparar este contenido, es que quisimos mostrarles a nivel de las decisiones, tanto de los tribunales de instancias como el Tribunal Supremo de Justicia, quisimos como resaltarle aquellas obligaciones que están establecidas tanto en la LOPSIMAT como en el reglamento y que sus incumplimientos han traído como consecuencia el pronunciamiento de las instancias judiciales. Entonces, es como ver, bueno, la LOPSIMAT me dice que yo debo de notificar los riesgos. Ajá, ¿y qué pasa cuando el patrono no notifica los riesgos? ¿Qué dicen los tribunales? Esa fue la orientación al momento de escoger la sentencia, para que de alguna manera se pudiera hacer el match entre mis obligaciones como empleador y qué consecuencias acarrea mi incumplimiento o
mis incumplimientos han sido analizados por la jurisprudencia, por los tribunales en materia laboral. Ese fue como el leitmotiv, por decirlo de alguna manera, para la escogencia de estas sentencias. Sentencias que hemos traído hasta desde el año 2017, porque han sido bastante relevantes. Y por supuesto que las empresas, cuando estemos leyendo estos epígrafos, estos resúmenes de las sentencias, son una lámina por cada una. No creo que vamos a hacer una exposición completa de muchísimas sentencias, pero es bastante puntual. Como dices tú, si auditen y verifiquen si ellos no están incurriendo en alguno de estos supuestos, porque la idea es la prevención, tomar los correctivos necesarios para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo o que se generen algún tipo de enfermedad ocupacional. Sí, doctora, porque como siempre hemos dicho, o sea, en materia de seguridad y salud, mire, todos los esfuerzos que hagamos, todavía nos quedamos cortos. Entonces, yo siento que después de la reincorporación con la pandemia, pueden haber empresas que hayan relajado el tema de la seguridad y salud. O sea, ¿por qué? Bueno, porque ahora hay mucho trabajo híbrido, entonces los trabajadores se están incorporando. Bueno, doctora, usted debe estar como, no sé cómo está el nivel de las llamadas en materia de seguridad y salud, pero debemos, o sea, nosotros como la autora Lourdes y yo, que estamos comprometidos con el tema de la seguridad y salud, porque es algo que es innato a nuestra formación. Nosotros tratamos de que las empresas mantengan ese compromiso. O sea, necesitamos regular el tema del teletrabajo, necesitamos regular que, bueno, sí, el trabajador está ahora en la casa, pero eso no quiere decir que la empresa se divorcie de las obligaciones que tiene en materia de seguridad. Hay gente que no va todo el tiempo a las empresas, sino que está yendo 2 o 3 veces por semana. Bueno, pero igual le puede ocurrir un accidente en itinerario. ¿Sí me explico? Entonces, oye, la idea de esta actividad es rescatar ese compromiso que tenemos, porque lo hicimos, y no perder los esfuerzos. Es así. Entonces, empecemos compartiendo el material, ¿te parece? Excelente. Veamos. Aquí lo tenemos. Ya vamos a empezar a compartir. Ajá. Por supuesto, Día Mundial. Y que les trajimos estas curiosidades. ¿Sabías que alrededor de 2,9 millones de trabajadores mueren cada año debido a accidentes y enfermedades profesionales? Al menos 402 millones de personas sufren lesiones profesionales. El factor de riesgo profesional al que se atribuye un mayor número de muertes es la exposición a largas jornadas de trabajo, que provocan 745.000 muertes, seguido de la exposición a partículas, gases y humos, que provocó 450.000 muertes. Priorizar e invertir en la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales dentro de los programas en seguridad y salud en el trabajo ayuda a la sostenibilidad de la economía, garantizando así una mano de obra sana y productiva. Lo que decíamos, María C., invertir en prevención. Sí, esas son estadísticas de la ONU. De la misma OIT y de la ONU, ¿sí? Porque nosotros aquí, lamentándolo mucho, el INSACEL no te da reporte de estadísticas de enfermedades ocupacionales, de cuántas muertes. Hubo un tiempo, hasta unos años, las mantenían al día y después no dieron más información. Y recordemos que la página del INSACEL está caída ya hace varios años, que era donde uno podía verificar ese tipo de estadísticas. Pero igual hasta por Twitter podrían mandarla, doctora. Si hubiesen interés, realmente.
Veamos entonces la primera sentencia. Aquí la vemos, ya, porque como tengo las cámaras, María C, hay cosas que no puedo leer, pero voy para acá. Ajá. Esta sentencia del año 2017, y veamos dos aspectos importantes de esta sentencia. Primero, se declaró que no era procedente la imposición de multa a la entidad de trabajo, argumentando que se ha obstaculizado o no se han dado las facilidades necesarias para la elección de los delegados de prevención, por el hecho de no contar con delegados de prevención en cada turno de trabajo. Y B, la iniciativa de elección de los delegados de prevención corresponde a los trabajadores. Por lo tanto, de requerirse nuevo delegado de prevención o un número mayor de estos por ordenamiento del INSACEL, son los trabajadores quienes deben impulsar dicha elección. Sí, recordemos que toda centro de trabajo debe de tener delegados de prevención. O sea, entonces, nosotros hoy en las organizaciones hagamos un acto de contrición. Tengo delegado de prevención, está vigente mi delegado de prevención, mi delegado de prevención está cumpliendo con sus obligaciones, presenta los anexos. O sea, hay toda una serie de actividades que tienen que hacer los delegados de prevención. Y quien tiene esa prerrogativa de convocar las elecciones son los propios trabajadores, y es lo que dice la sentencia. Le corresponde a los trabajadores. Sé, y usted también le consta, que a veces encontramos en las organizaciones trabajadores apáticos a todo este movimiento. Entonces, la gente de recursos humanos nos llama diciendo, es que ya yo no sé qué hacer, los trabajadores no quieren participar, no quieren elegir los delegados de prevención. Entonces, ahí está que debemos de no solamente decirle, mira, que es una obligación y lo tenemos, sino buscar mecanismos para entusiasmar, porque en definitiva, ¿para quién trabaja el delegado de prevención? Para el patrono. Para, ¿no? ¿Y en beneficio de quién? De los trabajadores. De los trabajadores, definitivamente. Aquí veamos otra sentencia. El patrono será responsable desde el punto de vista subjetivo cuando las causas inmediatas del accidente de trabajo sean la falta de capacitación en cuanto a la actividad realizada y por ausencia de supervisión adecuada en la tarea que dio origen al accidente. Ah, bueno, María C, pero es que yo toda la vida he hecho esto así. Yo sé cómo se hace. El exceso de confianza. Entonces muchas veces decimos, ¿cuánto tiempo ha ejercido usted este cargo en otros lugares? No, 5 o 6 años. Ah, bueno, ya él sabe cómo manejar el montacarga o ya sabe cómo manejar determinada maquinaria. Pero realmente verificamos eso. ¿Le actualizamos los conocimientos o nos confiamos? En este caso, esta empresa se confió y no capacitó a su trabajador o a los trabajadores. Y tampoco había supervisión cuando estaban ejecutando sus funciones. Entonces, evidentemente, aquí condenan pues este tipo de actuación por parte del patrono, que es la falta de capacitación y la ausencia de supervisión adecuada. Inclusive, doctora, la norma técnica del Programa de Seguridad y Salud establece la obligatoriedad de realizar las 16 horas de capacitación trimestral. Entonces, hoy le pregunto yo a la empresa, ¿están haciendo esas capacitaciones trimestrales? O sea, de verdad, yo como supervisor estoy tranquilo de que mis trabajadores saben ejecutar sus labores, lo hacen de manera segura, o como siempre hemos dicho, ay, menos mal que te contrataron, ven acá y ese es el trabajo que tienes que hacer. O sea, es una responsabilidad muy grande, y en la medida en que los trabajadores conocen la función que van a ejecutar, dominan la técnica. Usted puede venir con mucha experiencia de otra empresa,
pero a lo mejor utilizaban una máquina diferente, a lo mejor era una máquina muy vieja y usted no ha desarrollado esa habilidad. Entonces, ¿a través de qué logramos eso? A través de la capacitación del trabajador. Entonces, para mí, la capacitación, y esa es obligación del empleador, es vital. Y fíjate que en este caso, el no capacitar al trabajador se convirtió en un hecho ilícito porque el patrón actuó con negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y en consecuencia proceden las indemnizaciones. ¿Ok? Es así. El hecho de que alguno de los miembros del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo no esté debidamente acreditado afecta el funcionamiento del mismo por no llenarse debidamente los extremos legales previstos en el artículo 37 del Reglamento Parcial de la LOPSIMAC y acarrea la sanción de multa contenida en el artículo 120, numeral primero. Esta sentencia es bien interesante, doctora. Esta sentencia es bien interesante. Permíteme, Marcia, pero el artículo 120 no es el de las sanciones muy graves. Correctamente. Que son hasta de 100 unidades tributarias. Claro, ahorita van a decir, bueno, pero 100 unidades tributarias, si la acaban de ajustar, eso va a ser nada. Bueno, pero recuerden que es por cada trabajador afectado y este es el Servicio de Seguridad y Salud. Si usted tiene una nómina de 1000 trabajadores, por decir un número alto, o de 50 trabajadores, pues la sanción sería por ese número de trabajadores. Sí, este caso es bien particular, doctora, porque primero, cuando hace el INSACEL la inspección, ninguno de los miembros que formaban parte del Servicio de Seguridad y Salud estaban inscritos en el Registro Nacional del INSACEL como los profesionales que deben acreditarse ante el INSACEL. Entonces, en el primer momento, cuando hacen la inspección, ninguno de los, había médico, psicólogo y habían 3 personas del seguridad industrial, inspector de seguridad industrial, y esos no estaban inscritos en el INSACEL. Hacen en el levantamiento el acta y les dan 15 días para subsanar y que las personas se inscriban en el INSACEL. Cuando vienen y hacen la reinspección la hacen 6 meses después y todavía quedaba el jefe de seguridad y salud, de inspección, el inspector de seguridad y salud, no estaba todavía acreditado ante el INSACEL. Entonces ahí es cuando se levanta el procedimiento de sanción, porque todavía no estaban todos los miembros inscritos. Obviamente, contra el acto administrativo, el abogado de la empresa intenta el recurso de nulidad del acto de la providencia administrativa y el Tribunal Superior, que es el primero que conoce la primera instancia, el superior, dice que efectivamente el hecho de que uno de los miembros no estuviese inscrito no se puede traducir en que el servicio de seguridad no está acreditado. Y otra de las debilidades que argumentó el abogado de la empresa contra el acto administrativo era que en relación a la multa, porque pusieron 88 unidades tributarias por 75 trabajadores que eran los trabajadores que estaban activos en la empresa. Y se determina entre los argumentos que no hay ninguna base para decir que son 75 trabajadores, que ese número fue arbitrario. Entonces, como era en primera instancia, o sea, conoció el tribunal en primera instancia, va a consulta ante el TSJ y ahí entonces el TSJ analiza nuevamente los argumentos del abogado de la empresa
y determina que efectivamente, y ahí viene el epígrafe, que efectivamente la falta de acreditación de uno de los miembros del servicio de seguridad afecta el funcionamiento integral del servicio de seguridad y salud. Entonces, ¿cuál es mi mensaje para las 28 personas que nos están escuchando? Toda empresa tiene que tener su servicio de seguridad y salud, bien sea propio o sea mancomunado. ¿Ok? Eso es una obligación. Ahora, si yo lo tengo propio, yo como patrono tengo que asegurarme que los integrantes de ese servicio de seguridad estén debidamente acreditados ante el INSACEP, porque si no, corro el riesgo de que esto me pase. Igualmente, si mi empresa es muy chiquitita y no tengo la obligación de tener un servicio de seguridad y salud propio, sino mancomunado, y lo voy a hacer a través de un tercero, que sea una empresa prestadora del servicio, yo me tengo que asegurar que esos profesionales estén debidamente acreditados, porque si no me va a pasar esto, que se considera que es una infracción muy grave, que va a estar multiplicada por el universo, por como usted dijo. Si yo no tengo servicio de seguridad en la empresa, ¿a quién afecta? Al universo de trabajadores, a todos. Es así. Entonces, es importante, y por eso la escogimos, que los integrantes del Servicio de Seguridad y Salud estén debidamente acreditados ante el INSACEP y te dan una constancia de acreditación. Eso es así. Y hasta hace poco estaban convocando a todos, tanto a profesionales como a especialistas de los servicios de seguridad y salud, para que se estuviesen registrando. A ver, que no me quiere cambiar. Aquí. Cuando resulten electos un número superior de delegados de prevención. Ya va, un momentico, doctora, porque si no, no puedo leer aquí. Un momentico. Ok. Cuando resulten electos un número superior de delegados de prevención a las condiciones previstas en el artículo 41 de la LOPSIMAT, la entidad de trabajo podrá solicitar la nulidad absoluta por ante la sala electoral del acta de escrutinio y totalización elaborada por la comisión electoral. Son medios de prueba válidos la consignación de las nóminas y las declaraciones trimestrales realizadas ante el Registro Nacional de Entidades de Trabajo, que por ser un documento administrativo se asimila a un documento público. ¿Qué ocurrió en este caso? Bueno, que cuando se hace el proceso electoral, resulta que teníamos, si no me equivoco, eran como 35 delegados de prevención, un número bastante alto. No, doctora, deme chance. Le doy chance. Sí, para explicarle a los participantes. Voy a decir el nombre de la empresa porque esto fue muy conocido. Este es el caso de la empresa de Bigot. Bigot, en la sede de los Ruices, hay que hacer la elección del delegado de prevención. Entonces, la comisión electoral determinó que se iban a elegir 9 delegados de prevención. Y se hace toda la elección y efectivamente los trabajadores eligieron 9 delegados de prevención. El abogado de la empresa, una persona que es amiga mía que conozco, dice, no, ya va, si por el número de trabajadores aquí no corresponden 9 delegados de prevención, hizo lo que se tiene que hacer. El recurso de nulidad contencioso electoral ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y
Adicionalmente, solicita una medida de amparo cautelar para suspender los efectos de esa elección. ¿Qué es lo importante? Si el número de delegados de prevención está asociado al número de trabajadores, usted lo que tiene que determinar es cuántos trabajadores tengo en este momento y cuántos delegados me corresponden. La misma Loximat te establece que dependiendo del número de trabajadores, hasta 10 trabajadores, un delegado, y tiene una tabla. Entonces, ¿qué era lo que tenía que ver la comisión electoral? ¿Cuántos trabajadores activos habían en vigor y cuántos delegados? Pues ellos determinaron que habían presuntamente 1.100 y pico de trabajadores y a ese número le correspondían 9 delegados de prevención. El recurso se fundamenta en que solamente tiene 265, esa sucursal solamente tiene 265 trabajadores. Y ahí viene la segunda parte del epígrafe. ¿Con qué demuestro yo? ¿Con qué le demuestro yo a la sala electoral que yo solamente tengo 265 trabajadores? Con las declaraciones trimestrales Ante el Ministerio del del Trabajo. número de trabajadores y con la nómina. Entonces, ellos presentan las nóminas, piden al Registro Nacional de Entidades de Trabajo que certifique las declaraciones trimestrales en todos los periodos y vamos a ver de verdad cuántos trabajadores tenía la sucursal. Y efectivamente, la sala electoral comprueba que en la sucursal había 265 trabajadores. Y después es cortar y pegar. A 265 trabajadores solamente le correspondía elegir 4 delegados de prevención. Como esto es un recurso de nulidad, participó el Ministerio Público y es importante, o sea, hacer como la aclaratoria que el Ministerio Público dice, efectivamente se comprueban que solamente hay 265 trabajadores, pero no deberían de anular toda la elección, sino solamente determinar cuáles eran los 4 primeros puestos y serían ellos los delegados que se mantienen y los 5 restantes serían los ilegítimos, y creo que utiliza hasta ese mismo término. Los 5 restantes serían ilegítimos y no tendrían derecho de participar porque quedaría nulo su elección. La sala electoral no le compra la opinión al fiscal y por eso anula la elección y dice definitivamente no debe haber elección, se anula la elección y repone para que se constituya una nueva comisión electoral y se hagan unas nuevas elecciones. Este es un caso bien interesante, de verdad, porque a veces en las empresas y la gente de recursos humanos no termina de entender lo importante que son estas declaraciones trimestrales. O sea, hacen las declaraciones como por, ¿sabes? Como por, ay, es un paso que tengo que cumplir. Pero fíjate que se convirtió en el medio probatorio. probatorio de excelencia para demostrar los argumentos que decía Reinaldo. Sí, y muchas empresas te informan que no hacen esta declaración trimestral. Claro, como no está sometida a sanción, sino es un simple requisito del Ministerio del Trabajo, pues fíjense cómo este simple requisito fue el que ayudó a que no se le impusieran los 9 delegados de prevención. Es así, es así. Entonces, wow, a mí esto me parece bien importante porque es demostrar que mis obligaciones, si yo sé mover bien los hilos, terminan siendo favorables para la empresa.
y fue la certificación del mismo registro, porque ni siquiera fueron las... Reinaldo presentó las nóminas que serían documentos privados, pero en el momento en que el Registro Nacional da la certificación, se convierte en un documento público administrativo. Entonces, le dio fe a la sala electoral de lo que está ahí es real. Es así, es así. Continuemos. Aquí, voy para acá. Certificación de enfermedad ocupacional. En el caso de enfermedades degenerativas que se agravan de manera natural, debe tomarse en cuenta el tiempo transcurrido entre la terminación de la relación laboral y el momento en el que el extrabajador acudió a la administración para solicitar la investigación del origen de su padecimiento. Dado que no se tiene certeza respecto a que el estado de salud que se certifique a posterioridad sea el mismo para la fecha de la culminación de la relación laboral. Por cuanto se trata de una enfermedad degenerativa, a los fines de establecer la relación de causalidad entre la enfermedad certificada y las labores realizadas por el beneficiario, es determinante que se tomen en cuenta las actividades que realizó el ex trabajador durante ese periodo. María C., yo no recordaba esta sentencia hasta que refrescando, pues yo dije, wow, resulta que termina la relación laboral de este señor y transcurridos 5 años, él acude al órgano administrativo como es el INSACEL y le certifican la enfermedad diciendo que fue no agravada, cuando la tenga se me olvidó la palabra. De origen laboral. Gracias, que es de origen laboral por las actividades que desempeñaba en la empresa. ¿Qué lesión tenía el señor? Bueno, una discopatía, hernias, diversas hernias en su columna, y el tribunal dice, ya va, un momento, eso no es que yo voy, demando, y tú dices que sí es ocupacional de aquella actividad que yo presté en la empresa. Es que hay que verificar qué actividades desarrolló el señor durante estos 5 años, porque esto es una enfermedad degenerativa que se pudo haber agravado es por lo que él hizo después, o quizás ni siquiera fue contraída en ese trabajo, sino que fue contraída con posterioridad y agravada. Pero ¿qué es lo que más llama la atención de todo esto? Es que no se evidencia que la empresa haya realizado examen post-empleo, que es uno de los elementos que hemos resaltado. Entonces, claro, en este caso el tribunal dice, ya va, vamos a verificar que no hay pruebas definitivas que haya sido contraído o agravado, pero hay que tomar en consideración que tampoco se le hizo las pruebas de egreso. Es que estoy como corta de conocimiento, doctora, de palabras. Mira, el punto, doctora, es que debemos resaltar en este caso es lo importante que es que el empleador haga los exámenes de salud de los trabajadores. O sea, para algo usted tiene una obligación de hacer el preempleo, los exámenes periódicos y el examen de egreso del trabajador. Ah, que es una patología, porque sí, es verdad, hay patologías que te pueden hacer el examen y no arroja ningún resultado. Son las conocidas enfermedades silentes que transcurridos los años aparecen, pero no es el caso, por ejemplo, de una discapacidad o esta limitación que tiene el trabajador por la discopatía. Pero es importante que las organizaciones cumplan con los exámenes. Por lo menos le toman una fotico al trabajador para una empresa, hubiese sido estar en una mejor posición. Claro, es importante que la sala dice, espérate un momentico, desde que terminó la relación, 5 años y no sé cuántos meses, este señor pudo hacer 1000 cosas que agravaron una condición u originaron una condición en la columna. Pero
y la empresa hubiese quedado pero súper en mejor posición si le hubiese hecho un examen de egreso y dice, mira, aquí está, él salió de aquí perfecto, ¿cómo es que ahora va a venir a decir 5 años después que la patología que tiene se ocasionó por el trabajo que ejecutaba? ¿Qué sé yo que hizo ese señor durante 5 años? O sea, está muy bien el razonamiento de la sala, pero hubiese sido más contundente para la empresa el tener un examen de egreso y decir, mira, él salió de aquí en perfectas condiciones. Lo que hizo en los 5 años no tiene nada que ver conmigo, así que no me demande. Es así. María C., quiero primero verificar con los participantes si nos están escuchando bien, porque hay momentos donde pierdo lo que estás diciendo. Entonces, si nos pueden indicar en el chat un momentito, y disculpa que interrumpa la actividad, pero es que a veces te escucho un poquito mal. No sé, quizás soy yo, o quizás eres tú. Ah, se escucha bien. Bueno, perfecto. Entonces soy yo. No eres tú, soy yo, como dicen por ahí. Entonces, pero me interesa que los participantes pues estén recibiendo perfecto la información. Excelente, muchísimas gracias. Continuamos entonces, María C. ¿Qué sentencia nos viene ahora? Voy para allá, inmediatamente. Acá tenemos esta sentencia. En los casos de reclamo de indemnización por enfermedad profesional, no basta por sí sola la demostración del estado patológico que tenga la trabajadora. Es necesario determinar el tiempo efectivamente laborado y de exposición a los factores de riesgo, frecuencia, repetitividad y continuidad, entre otros, para establecer si la patología está vinculada con la enfermedad demandada, vale decir, demostrar el nexo causal. Fíjate, Sí, María, sé que con esta sentencia le coloqué de fondo a una señora que está haciendo el mantenimiento, y es que se trata de un caso de una persona que desempeñaba esta función en un colegio, ¿cierto? sí, ese caso es de la gobernación de Aragua. La señora era una aseadora, pero ella demanda a la gobernación y estuvo como 52 semanas o sea, la relación era, ella invoca, que era de 3 años y solamente prestó servicio como 3 meses, porque todo lo demás estuvo de reposo. Entonces, la sala dice, ¿cómo es posible que esta señora reclame que está enferma porque tiene esta patología si prácticamente desde que inició la relación estuvo de reposo? Entonces, ahí se ve que su condición era preexistente. Ella no ni contrajo ni se agravó, y la sala dice, en 3 meses es imposible que una patología de esta magnitud se haya ocasionado o se haya agravado. Sí, definitivamente. Por eso es que insiste que es importante determinar el tiempo que efectivamente laboró el colaborador y, por supuesto, el tiempo de exposición a los riesgos que pudieron haberle generado esa patología, que si no me equivoco, era una lesión en la cervical. Así es. Entonces, es que una de Perdón. las cosas que, perdón, es que una de las cosas que uno siempre tiene que tener, o sea, sí es verdad, prestar servicio en condiciones que no son las idóneas, puede causar lesiones y para eso entonces tiene todo un abanico de la notificación de riesgo, los exámenes, la capacitación para minimizar el eventual riesgo a la salud que genera la prestación del servicio. Pero este caso es bien emblemático porque la persona prácticamente no trabajó y lo que vio fue la oportunidad para demandar a alguien y tener una indemnización. Es así. Vio la oportunidad. Eso es lo que vio, la oportunidad. Veamos. Este es un extracto bastante largo, pero muy interesante. Leamos. Ante la materialización efectiva de la comisión de un hecho ilícito
por la inobservancia de normas tuitivas en materia de salud y seguridad laboral que asisten en derecho al entonces laborante, hoy solicitante de revisión, representado este hecho por incumplimiento patronal de las normas de seguridad e higiene en el trabajo relacionados con la falta de notificación al inicio del vínculo laboral de los riesgos inherentes al cargo desempeñado. Cabría la posibilidad de considerar que tal situación podría guardar relación con la patología cervical que aqueja al requiriente y que fue certificada como una enfermedad de trabajo por la autoridad competente, siendo que esta conducta negligente e inobservante en el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad industrial fue erróneamente descartada en el fallo examinado al resaltarse el cumplimiento de varias condiciones de seguridad relacionadas al entorno laboral del solicitante, y esta aseveración debe de venir del aplicado y exhaustivo análisis de la situación descrita y no solo de la manera enunciación de cumplimiento. Aquí en este caso, María Carolina, esto se trata, de hecho si verificamos aquí abajo, es del Tribunal Supremo de Justicia, sala constitucional, porque el trabajador en la sala de casación social pierde el caso, ejercen el recurso de revisión y la sala constitucional dice, hey, sala de casación social, te equivocaste, vuelve, revisas el caso y emites una nueva sentencia. Y algo que hay que destacar acá es que consideran que la falta de notificación de riesgos al inicio de la relación laboral influye en la patología o en la enfermedad que se le generó al trabajador. Correcto. También voy a decir el nombre porque esas son sentencias que están en la página web del TSJ y lo pueden ver. Este caso es de Excelsior Gama y el trabajador que demanda, un trabajador de esos que se llaman pasilleros, los que colocan, en este caso, colocaba las botellas de licor en los anaqueles. Entonces él era como pasillero del área de licores. Entonces tenía que montar las cajas, las botellas, el almacén. O sea, imagínense todo el esfuerzo que esta persona hacía y estuvo más de 12 años haciendo esa labor. Entonces, en primera instancia, esto lo conoce en el Tribunal Superior que conoce de esto es el Tribunal Superior Séptimo y dice que si bien es cierto, hay la certificación, habría solamente responsabilidad objetiva, no aprecia el juez superior un incumplimiento en las obligaciones porque en las pruebas Excelsior Gama demuestra que hizo la notificación de riesgos, pero óigase bien, 7 años después de iniciar la relación laboral. Entonces, es lo que la sala y al final, en el recurso de casación, que se introduce el TSJ, dice, y muy alegremente, porque es el término que se me ocurre utilizar, dice, sí, se ve que hay incumplimientos por parte del empleador, pero no se demuestra la relación de causalidad directa entre los incumplimientos y la patología. Por lo tanto, no hay, se declara sin lugar el recurso de casación. Qué bueno que los abogados del trabajador hacen el recurso de revisión de sentencia, porque ya la sentencia de la sala social ponía fin a todo, pero todavía quedaba el recurso de revisión contra decisiones firmes. La sala constitucional dice se comprueba que no hubo un tratamiento igual ante la ley porque casos similares la sala social ha dicho
que sí procede la responsabilidad subjetiva y se quebranta el principio de una decisión favorable que se llama expectativa plausible, o sea, que en palabras sencillas significa, si casos semejantes han sido decididos de esta manera, ¿por qué el mío, si es prácticamente igual, me lo decides de otra forma y no me das la razón? Y como esos son principios constitucionales, la Sala Constitucional considera que sí se causó infracción a la igualdad ante la ley y que se rompió la expectativa plausible que tenía este señor de que su caso fuese decidido de igual manera que otros. Entonces, anula la sentencia, la devuelve otra vez a la sala social y pide que se constituya una sala accidental, quiere decir que se incorporen otros magistrados distintos para que decidan nuevamente en base a lo que ven, lo que determinó la sala constitucional. Pero es que la notificación de riesgo se tiene que hacer al inicio de la relación laboral o cuando existe un cambio en las funciones del trabajador, cuando el trabajador se enfrenta a nuevos riesgos. Usted compra una máquina nueva y usted tiene que notificar los riesgos porque es posible que existan nuevos riesgos por la nueva tecnología. Entonces, tiene razón la Sala Constitucional. Sí, definitivamente. Y muchas veces las empresas hacen una notificación de riesgo bastante genérica, que muy poco guarda relación con los riesgos a los que efectivamente está expuesto el trabajador, y pues nunca hace esas actualizaciones. Quizás el trabajador va ascendiendo, lo pueden trasladar a otra sede y no le actualizan las notificaciones de riesgo o la notificación de los principios de prevención, como aparece en la LOPSIMAT denominada. Entonces es bastante importante tomar esa actualización aquí. Esto también guarda relación con una sentencia que comentamos anteriormente, porque está con el tema de los exámenes médicos, pero veamos aquí. Se considerará que la entidad de trabajo no ha cumplido con la obligación de realizar los exámenes periódicos exigidos en la fiscalización cuando no se practican aquellos que son específicos a la exposición de factores de riesgo, tales como colinesterasa y espirometría. ¿Qué ocurrió en este caso? El INSACEL llega a la empresa, le pide a la entidad de trabajo, al servicio, verificar si efectivamente le han realizado los exámenes de salud a los trabajadores. La empresa dice que sí, que le hace su examen físico, de sangre, el tradicional, el que casi todo el mundo realiza. Y dejaron el ordenamiento para que realizara exámenes específicos. ¿Específico qué? A los riesgos a los cuales estaban expuestos los trabajadores. Esto es una empresa que trabaja con harina, por lo tanto hay muchas partículas que están en el aire. La empresa no lo hace y por lo tanto solicita la nulidad de la multa, porque después lo sancionan a la empresa. Y eso llega al tribunal y el tribunal ratifica que sí, que tienen que hacer los exámenes específicos a los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Y sobre todo es porque ellos también aquí alegaban que los estaban sancionando o multando. Pues recuerden que las sanciones en la LOPSIMAT son por trabajadores expuestos. Y entonces aquí los estaban sancionando por un número bastante alto de trabajadores y la empresa dijo que no, que solamente había expuesto un número reducido. Y el tribunal dice que no, que estaban expuestos la mayoría de los trabajadores porque incluso eso puede trasladarse hasta por los ductos del aire acondicionado. ¿Recuerdas esta sentencia, María C? Sí, efectivamente, dada la actividad, la exposición abarcaba a todos los integrantes de la entidad de trabajo. Entonces, efectivamente, si bien son exámenes particulares, que en otra empresa podría ser solamente un grupo pequeño,
dada la actividad y el proceso productivo de esta afectaba a todos por igual. Es así. Bueno, María C., con esto terminamos esa selección de sentencias. No sé si quieras comentar alguna otra. Mira, creo que vi ahí que alguien preguntaba el número de las sentencias. Me da la impresión. Entonces, yo por aquí puedo decirles, por ejemplo, la sentencia de la notificación de riesgos es, lo vimos, dice 28 de mayo del 2021, el caso Excelsior Gama. Ojo, que es la sala constitucional, ¿ok? En un recurso de revisión. La sentencia de Bigot, que fue que eligieron los 9 delegados cuando en realidad tenían que elegir 4, es de la sala electoral del 4 de marzo del 2021. La otra sentencia de los miembros del Servicio de Seguridad y Salud, que el personal, el ingeniero de Seguridad y Salud no estaba inscrito en el IMSACEL, es del 15 de febrero del 2019 de la Sala de Casación Social y la empresa se llama Noemí, Compañía Anónima. ¿Ok? Esas son las que tengo a mano, porque creo que alguien escribió en el chat que le Sí, mandáramos. Margarita dice, Margarita de Rivero, si no me equivoco. Ok. Bueno, esos son los números que tenemos ahorita a mano, ¿ok? A mano, sí. Eso los tenemos siempre en nuestros archivos, pero bueno, aquí a mano pues lo que facilitamos fueron el resumen y la fecha de la sentencia. María C. Conclusiones, doctora. Conclusiones, María C. Conclusiones. En primer lugar, la seguridad y salud en el trabajo no es solamente competencia del Comité de Seguridad y de los delegados de prevención. La seguridad y salud nos compete a todos, desde los dueños de las empresas como hasta el último de los trabajadores, porque el trabajador expone lo más preciado que tiene, que es su vida, su integridad. Entonces, no podemos dejar al azar la prestación del servicio. Esa es la primera. La segunda, que no abandonemos en las empresas las obligaciones como empleadores que tenemos, pero no cumplamos con las obligaciones por temor a las sanciones, cumplamos con las obligaciones por convicción, porque creo en esto, porque la seguridad de verdad es lo que yo invierta en seguridad, se me devuelve en productividad, en un ambiente sano, en un trabajo decente, en que las personas estén, ustedes no saben cómo se afecta una organización cuando ocurre un accidente y no les quiero contar cuando ocurre una muerte de un trabajador. O sea, entonces todo lo que invertimos en materia de seguridad se nos multiplica en satisfacción para las organizaciones. Y hagamos campaña de concientización. ¿Por qué? Porque el trabajador debe de tener internalizar que solo él, con ayuda de la empresa, pueden evitar los accidentes. Esos MacGyver que hay en las empresas que dicen, no, yo hago esto, yo hago lo otro. No, señor. Eso de verdad, porque se pagan unas consecuencias muy altas. Esa sería mi conclusión, doctora. Sí, sobre todo abocarse a lo que es la prevención, definitivamente. Todo lo que tú mencionas se resume en palabra prevención, concientización. De verdad que sí. Marisa, estoy verificando que Rosa, nuestra compañera Rosa, ya les dejó por allí el link de nuestro canal de YouTube donde estará esta conferencia disponible, no sé si en las próximas horas, pero a partir del día lunes es con toda seguridad que lo van a tener allí, no solamente esta, sino las conferencias anteriores. Creo que la gente quedó hipnotizada, ojalá que estén haciendo su proceso de reflexión, autoevaluación, porque no hay
preguntas, pues. Sobre todo esta conferencia estaba diseñada después para concientizar, pues, y que todos verdaderamente nos coloquemos manos a la obra en lo que es la prevención. Sí, y que el hecho de trabajar en casa, ese trabajo híbrido que hoy se está poniendo, el teletrabajo, eso no impide que sigamos cumpliendo con nuestras obligaciones, todo lo contrario. Es así. María Carolina, muchísimas gracias. No, doctora, como siempre, muy feliz, de verdad, muy feliz de apoyar a las organizaciones. Si quieren que abordemos algún tema en específico, con muchísimo gusto lo hacemos. O sea, nuestra labor es preventiva, realmente. Nosotros queremos, mire, nosotras, y hablo en plural porque usted también entra en ese, nosotros que leemos sentencias, leemos cómo quedan los trabajadores. O sea, es triste que tú tengas que demandar para que te reconozcan por un incumplimiento, porque la empresa, oye, fue negligente en el cumplimiento de sus obligaciones. Eso es muy triste. Y las familias de los trabajadores, y después cuando vienen y te dicen que te corresponden 2 bolívares, no, señor, eso es muy triste, de verdad. Es así. Tengo una pregunta. Ahí Ajá, alguien dijo, pero mientras Hola. Marjorie redacta su pregunta, activó su micrófono. Bueno, Disculpen, gracias. no, bueno, yo No, puedo tranquila. ponerla por excelente, escrito. no, No, no. maravilloso. Muy bueno, un placer, doctor. Desde aquí, pues desde Bancaribe, el Departamento de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, le agradezco mucho toda la información que nos ha suministrado la tarde de hoy. Particularmente yo tengo una pregunta, ¿qué hacemos, sobre todo en el tema de los bancos, en aquellas agencias bancarias donde no logramos convencer a los trabajadores de que se postulen para ser delegados de prevención? O sea, no, la verdad es que no he podido. Nosotros tenemos aproximadamente, bueno, te voy a dar un número, 20 agencias bancarias y nunca alcanzo un porcentaje total de cumplimiento porque es que los trabajadores se niegan a postularse. Sí, Es posible sí, que yo levante un acta, deje constancia de esto por escrito, eso tiene algún tipo de validez ante INSACER a la hora de una fiscalización. Y muchas gracias. fíjate, y perdona doctor, y cualquier cosa usted complete, ¿no? No, adelante. Fíjate, el caso que usted está trayendo a colación, no se sienta mal que sea único en que le esté pasando, es frecuente, es más frecuente de lo que nos imaginamos. Entonces, ¿qué haría yo? En primer lugar, haría una campaña previa de qué es la LOXIMAD, por qué debemos de tener delegados, cuáles son las funciones, lo importante que es contar con personal, o sea, porque a veces es por desconocimiento, entonces piensan, ay, esto es más trabajo, ay, qué fastidio. No, o sea, vamos a venderle como que si usted tuviese que sacar una mayonesa nueva y usted va a poner las bondades de la mayonesa y todo lo que usted va a hacer, y perdóneme lo doméstico del ejemplo, pero es eso. A veces los trabajadores por desconocimiento dicen, no, yo no me voy a meter en esto, no, esto es como, no, no. Brevemente vamos a explicarle qué es la LOXIMAD, para qué, cuáles son las funciones que tiene que hacer, que no va a quitarle mucho tiempo, que son apenas unas reuniones una vez al mes. Entonces, a alguien le va a gustar, alguien que usted vea que tiene condiciones de que le guste ser paramédico, esta gente que le gusta atender al público. Entonces, oye, mira, yo te veo a ti que tú tienes así como para ser delegado y estar pendiente de tus compañeros. O sea, hay que tratar de ver por dónde, porque si lo dejo solo de que a los trabajadores nadie se me va a postular, a veces uno tiene que meterle como, ¿sabes? Como el entusiasmo, sin llegar a decir que estamos invadiendo la competencia ni nada de eso, pero sí el entusiasmo, motivarlo. Mira lo que Muchas dice gracias. Rosa, mira Sí, lo que sí. dice Rosa.
Sí, fíjate que Rosa dice, María se me motivó y ahora soy la delegada. Es así, o sea, porque hay gente que dice, no, no, yo no me voy a meter a esto, qué fastidio, esto yo no. No, mira, o sea, vas a estar pendiente de tus compañeros, vas a aprender cosas. Lo que sí tengo que ser como bien observador de quiénes podrían ser las personas, que sería, hay gente que le gusta el tema médico, entonces, oye, ¿a ti no te gustaría aprender sobre primeros auxilios? Vamos a formar brigadas, ese tipo de cosas empieza a entusiasmar. Y en las agencias, de verdad, en las agencias tiene que haber delegados de prevención, tiene que haber brigadas de emergencia a la hora de un evento, un sismo. Yo siempre digo, oye, y en una agencia bancaria, o sea, está el tema de la seguridad bancaria, robos y tal, pero ante un escenario que manejas clientes, que tienes niños, tienes adultos, tienes personas de la tercera edad, tiene que haber gente preparada para atender una emergencia. Entonces, ay no, yo me quedo de brazos en manos y los niños y los padres, no, 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 es necesario, de verdad que hagamos el esfuerzo. La doctora también tiene súper idea para esas cosas. Sí, sí. Hola, buenas tardes. ¿Me ¿Quién nos escuchan? habla? Sandra. Ok, te escuchamos, Sandra. Para saber si saben algo acerca del cobro o del posible cobro de esas sanciones que el tribunal emita o que se dé en esas sentencias, si eso va a ser, se sigue calculando en unidades tributarias o por ahí anda una bola diciendo que va a ser en petro. Entonces, no sé si saben algo acerca de ello. Ok, Sí. dime, Sandra, ¿tenías otra pregunta? Bueno, creo que no. Fíjate, las sanciones establecidas en la LOPSIMAC, quien las establece es el INSACER. Luego que verifique si efectivamente hay responsabilidad del patrono o violación de normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Para eso están los artículos 118, 19, 119 y 120. Si bien es cierto que la LOPSIMAC tiene las sanciones en unidades tributarias, no es menos cierto, si no me equivoco, que desde el año 2018 el CENIAT y actualmente el Código Orgánico Tributario estableció que la unidad tributaria solamente puede ser utilizada por este organismo, es decir, el CENIAT, y que los otros entes del Estado tienen que emitir, como por decirlo de una forma, el mecanismo a través del cual van a sancionar o emitir sus sanciones. Por eso es que quizás hemos visto cómo algunas alcaldías han implementado el Petro. La ley de discriminación ahora sanciona con la moneda de mayor valor. Si usted no tiene el cartel, la sanción es de 750 veces la moneda de mayor valor. El INSE sanciona con base a la moneda de mayor valor. La alcaldía de Caracas, por ejemplo, diseñó su propia unidad tributaria. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando? Que haya una reforma de estas leyes, más allá de que tengan un tema de fondo de algunas disposiciones o actualización, el medio o el capítulo dedicado a las sanciones debe ser actualizado para verificar a través de qué mecanismos van a imponer las mismas. ¿Ok? Los tribunales condenan es en bolívares y algunas que otras veces hemos visto sentencias que condenan es el equivalente en petro. ¿Ok? ¿Verdad, María Carolina? El daño moral en alguna oportunidad lo condenaron en petro. Pero Sí, lo que son las sanciones en la ley, se está esperando que efectivamente exista alguna reforma para actualizar. Pero todo eso viene por el Código Orgánico Tributario. sí, ahí la sala social ha establecido en sanciones de daño moral, ha establecido, se ha escapado de lo establecido en la LOPSIMAC y invocando el derecho del trabajador a recibir una justicia digna y principios constitucionales. Entonces ha sancionado el daño moral en salarios mínimos. Recuerdo una sentencia de Unicasa que se declaró el daño moral a favor de la trabajadora y condenaron 400 salarios mínimos. Y
también la sala político-administrativa, la sala social ha utilizado el Petro como unidad de medida para el cálculo del daño moral. Ahora, el tema de la sanción, yo sí esperaría que, si quieren hacer las cosas correctamente, que se diera a través de una reforma de la LOCSIMAT. Entonces, si a mí me reformas la LOCSIMAT, porque la LOCSIMAT tiene un tema bien importante. La LOCSIMAT es una ley de carácter orgánico que fue promulgada por la Asamblea Nacional, no ha sido de estos instrumentos, decretos, leyes del Ejecutivo Nacional. Entonces, al ser la LOCSIMAT una ley de carácter orgánico, pues debería ser la Asamblea la que modifique y reforme por lo menos el régimen sancionatorio, para guardar las formas, por lo menos. Es así. Fíjate, complementando lo que estamos hablando de las sanciones, Marjorie nos indica que ellos fueron condenados al equivalente a 25 petros en caso de daño moral. Ok. Hay otra pregunta, María C, que dice, ¿cómo puedo hacer cuando un trabajador se niega a realizarse las evaluaciones médicas? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Eso, yo me curo en salud estableciendo en mi reglamento interno de empresa la obligatoriedad de los exámenes de salud de los trabajadores. También lo podría incluir en los contratos de trabajo. O sea, en el contrato de trabajo dejar una cláusula general donde el trabajador se compromete a cumplir no solamente con lo establecido en el presente contrato, sino en el reglamento interno, en las políticas internas de la empresa, en las capacitaciones que ofrezca la empresa, en la elaboración de los exámenes de salud, porque son de carácter obligatorio, o sea, y los fundamentos con la LOCSIMAT, usted no le está poniendo, inventándole nada, usted está en cumplimiento de las disposiciones. El trabajador tiene derecho a que se le practiquen los exámenes de salud preventivos, ¿ok? Muchas empresas que amarran la entrega de la liquidación a que el trabajador se haya hecho el examen de egreso. Entonces, si el trabajador no se hizo el examen de egreso, no le paga su liquidación. Lo han hecho de esa manera para, bueno, todo el mundo quiere su plata, entonces, bueno, voy primero al departamento médico y después voy a retirar mi liquidación, ¿ok? Pero yo pienso que eso se puede subsanar, que no es potestativo del trabajador. Y en el día de mañana, pues si el trabajador se niega, entonces involucro al comité, involucro la inspectoría del trabajo, pero yo dejo constancia que es el trabajador el que está negándose. Es así, es así. Es necesario que si el delegado de prevención se retira voluntariamente, renuncia también en su condición de delegado. Sí, necesitamos esa carta de retiro del delegado de prevención. Sí. Preferiblemente. Que firme las dos cartitas. Sí, que ponga su cargo a la orden, que por razones personales, al retirarse de la empresa, pues obviamente acarrea la pérdida de la condición de delegado de prevención, que bueno, y también pone su cosa bonita, pues, que ha desempeñado con mucho orgullo dentro de la empresa, ¿sabe? Así. Es que no conseguía el fundamento de este requerimiento. Ok. Sí. Bueno, no está en la ley, pero normalmente es importante que quede documentado que es el trabajador que se está retirando. Muchas veces el INSACEL dice, bueno, si el lo llama, a veces está, el INSACEL lo llama para preguntarle por qué se está yendo. Es así. Bueno, María Carolina, no veo que haya más consultas. Llegamos a ser 29 participantes, algunos se retiraron, se perdieron de estas respuestas maravillosas y bueno, el público está muy agradecido con esta actividad. No, y si quieren algún tema en específico que mira, por aquí dice, me encantó, que escriban, que nosotros
de verdad trabajamos para ustedes. Es así, es así. Un placer para todos, un placer, María C. Nos vemos en Feliz una fin de próxima semana. oportunidad. Feliz Igual, fin de un semana y beso. feliz Día Internacional del Trabajador, que es el día de hoy. Así es. Feliz Cuídense. viernes, Rosa. Igual. Hasta luego. Un beso. Chao.